El auditorio de la universidad estaba lleno. Más de 300 estudiantes ocupaban los asientos, mientras otros se apiñaban en los pasillos y se apoyaban en las paredes. Era el evento más esperado del semestre, el foro de debates donde jóvenes intelectuales confrontaban ideas en discursos acalorados. En el escenario, una gran pantalla mostraba el nombre de la próxima oradora, Brittany Parker. Activista, polémica y conocida por sus declaraciones explosivas, Brittany no era solo una debatidora, era un fenómeno. Su nombre circulaba en las redes sociales, sus discursos generaban discusiones interminables en los pasillos de la universidad y su presencia siempre significaba controversia. En cuanto fue anunciada, los aplausos se mezclaron con abucheos dispersos, creando un clima de tensión. Brittany subió al escenario con confianza, vistiendo un blazer oscuro sobre una camiseta sencilla, sin papeles en las manos. No necesitaba anotaciones. Sus palabras llegaban afiladas, cargadas de convicción. Se detuvo en el centro, miró a la audiencia y dejó que un breve silencio llenara el espacio, aumentando la expectación. Cuando finalmente habló, su voz fue firme y calculada. Estamos cansados de un sistema paralizado por ideas anticuadas, cansados de un pasado que nos ata. Hoy traigo una propuesta que cambiará la historia. Es hora de alejar a los mayores de 50 años de la política. Algunos estudiantes aplaudieron con entusiasmo, mientras otros se miraban entre sí, incómodos. El debate apenas comenzaba. ¿Y ahora? ¿Será que Brittany logrará sostener esa idea? Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta abajo. ¿Estás de acuerdo o te parece un absurdo? Vamos a debatir. El auditorio se llenó de una mezcla de reacciones. Por un lado, un grupo de estudiantes aplaudía con entusiasmo, animando a Brittany a seguir. Por el otro, rostros fruncidos revelaban incomodidad. Algunos susurraban entre ellos, mientras otros simplemente cruzaban los brazos, esperando ver hasta dónde llevaría esa idea. Pero Brittany no dudó. Caminó de un lado a otro del escenario, gesticulando con intensidad. Los mayores se aferran al pasado porque les resulta cómodo. Tienen miedo al cambio, miedo al progreso. Pero nosotros, los jóvenes, somos el futuro. ¿Quién mejor que nosotros para decidir el destino del mundo? Su voz sonaba firme, cargada de pasión. La pantalla detrás de ella mostraba gráficos y frases impactantes, reforzando su tesis. Los políticos mayores están desconectados de la realidad, gobiernan pensando en un mundo que ya no existe. Necesitamos innovación, coraje y visión de futuro, y eso solo puede venir de nosotros. El público reaccionaba de maneras variadas. Algunos asentían en señal de acuerdo, mientras otros murmuraban en desacuerdo. Pero en el fondo del auditorio, alguien permanecía inmóvil, observando todo con una mirada atenta y analítica. Barron Trump, hijo del actual presidente de los Estados Unidos, estaba allí, escuchando cada palabra, y no tardaría en ponerse de pie. Brittany sentía que tenía al público en sus manos. Su tono inflamado hacía que los aplausos resonaran en el auditorio, pero también generaba un creciente malestar entre los más escépticos. Continuaba su discurso, elevando la voz con cada nueva afirmación. La historia nos muestra que el progreso siempre ha sido obstaculizado por aquellos que no quieren perder el poder, los conservadores, los nostálgicos, los que se aferran a tradiciones obsoletas, retrasan nuestra evolución. ¿Te imaginas un mundo donde solo los jóvenes toman las decisiones? ¿Un mundo sin resistencia a lo nuevo? Su mirada desafiante recorría la audiencia buscando cualquier señal de oposición. Y fue en ese momento cuando un movimiento discreto llamó su atención. En la parte central del auditorio, un joven alto, de postura impecable, se levantó con calma.
No parecía intimidado por el ambiente de polarización ni por la energía incendiaria de Britney. El murmullo comenzó incluso antes de que dijera una sola palabra. Al fin y al cabo, ese no era un estudiante cualquiera. Barron Trump, hijo del actual presidente de los Estados Unidos, se acomodó el saco y caminó hacia el micrófono abierto para réplicas. El silencio se apoderó del ambiente. Los celulares se levantaron apresuradamente para grabar el momento. Britney cruzó los brazos, impaciente, mientras Barron ajustaba el micrófono. Y entonces, él habló. «Tú dices que quieres progreso, Britney», comenzó Barron con voz calma, pero firme. «Pero el verdadero progreso no se construye borrando el pasado. Crees que solo los jóvenes tienen el derecho de decidir el futuro, pero ¿has pensado en lo que eso realmente significa? ¿Has reflexionado sobre lo que sería de la sociedad sin la experiencia y el conocimiento acumulado a lo largo de las generaciones?» El auditorio permaneció en un silencio absoluto. Britney levantó el mentón, claramente incómoda con la provocación. Barron continuó sin prisa, recorriendo la sala con la mirada. «La tecnología que usas, las leyes que protegen tu libertad de expresión, la infraestructura que mantiene funcionando a este país, todo eso fue construido por generaciones que vinieron antes de nosotros». Hizo una pausa estratégica, dejando que la idea resonara en la mente del público. Puedes disentir de sus opiniones, puedes querer cambios, pero negar la contribución de esas personas solo porque superaron los 50 años es tan prejuicioso como cualquier forma de discriminación que dices combatir. Britney se rió, cruzando los brazos en un intento por demostrar desdén. «Ah, claro. El típico discurso de que debemos estar agradecidos con el pasado porque sin él no estaríamos aquí. Pero ¿qué hay del precio que pagamos por esa herencia?», replicó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Guerras, desigualdad, destrucción ambiental, todo eso también vino de las generaciones anteriores. Entonces dime, Barron, ¿por qué deberíamos seguir escuchando a aquellos que nos legaron este caos?» Pero Barron no se inmutó. «Nadie dice que el pasado fue perfecto, Britney. El error está en generalizar». Apoyó las manos en el podio y la miró directamente. «Si excluyéramos de la política a todos los grupos que cometieron errores en el pasado, no quedaría nadie. El mundo no se divide entre buenos y malos, entre viejos y jóvenes. El progreso no sucede eliminando voces, sino escuchándolas todas. Dices que luchas por la inclusión, pero tu propuesta excluye a millones de personas simplemente por su edad. Eso no es progreso, eso es intolerancia». Britney apretó los labios, visiblemente irritada. Su mirada recorrió el auditorio y por primera vez notó que no todos estaban tan entusiasmados como al inicio. Algunos susurraban entre ellos. Otros parecían meditar sobre las palabras de Barron. Necesitaba recuperar el control del debate. Respiró hondo y levantó la voz, intentando retomar su postura segura. «Estás distorsionando mi argumento, Barron. No estoy diciendo que toda persona mayor de 50 años sea un problema, sino que el sistema está construido para privilegiarlos, dejando a los jóvenes sin espacio para decidir su propio futuro». Gesticuló, buscando apoyo en la audiencia. ¿Cuántos jóvenes ocupan cargos de poder? ¿Cuántos realmente participan en las grandes decisiones políticas? Siempre estamos a la sombra de personas que no comprenden los desafíos de nuestra generación. Barron asintió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces tu problema no es con la edad, Britney, sino con la estructura política. Pero, en lugar de luchar por una mayor representatividad juvenil, ¿quieres simplemente excluir a toda una generación? Eso no resuelve nada». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. «Si la juventud quiere más voz, debe ganarla por mérito, por debate, por convencimiento
y no eliminando a quienes disienten. ¿Quieres progreso? Perfecto. Pero el progreso no es destruir lo que existió antes, sino construir sobre ello. Un silencio se apoderó del auditorio. Britney abrió la boca para responder, pero dudó. Por primera vez, no parecía tener una réplica inmediata. Britney sintió el calor subir por su rostro. No estaba acostumbrada a ser desafiada de esa manera. En otros debates, sus adversarios solían reaccionar con indignación, alzando la voz y cayendo en la trampa de su retórica incendiaria. Pero Barron se mantenía sereno, confiado, desarmando sus ataques con argumentos sólidos. Necesitaba retomar el control. «¿Entonces crees que todo está bien?», replicó con voz cargada de sarcasmo. ¿Que debemos seguir aceptando un sistema en el que siempre toman las mismas personas todas las decisiones? ¿En el que los jóvenes solo tienen espacio para gritar y nunca para gobernar? La historia nos demuestra que se necesitan cambios radicales cuando un grupo oprime a otro. Y eso es lo que está ocurriendo. Barron entrecerró los ojos, analizando sus palabras con calma antes de responder. «Britney, estás proponiendo resolver un problema de representatividad con exclusión. ¿Has pensado que ese mismo argumento ya se ha usado antes, pero contra minorías?» Se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo un tono tranquilo pero firme. «Si alguien sugiriera que los jóvenes menores de 30 años no tienen la madurez suficiente para gobernar y por eso debieran ser excluidos de la política, ¿lo aceptarías? Claro que no, porque eso sería etarismo, una forma de discriminación basada en la edad. Y lo que propones ahora es lo mismo, solo que en sentido opuesto. Algunas expresiones en la audiencia cambiaron. El debate ya no era solo un enfrentamiento entre progresismo y conservadurismo. Era una discusión sobre coherencia. Britney sintió un nudo en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo se daba cuenta de que su retórica no era incuestionable. Siempre había estado rodeada de personas que la aplaudían y reforzaban sus convicciones. Pero allí, ante Barron, su lógica se desmoronaba, con una calma desconcertante. Y lo peor, algunas personas en el auditorio parecían notar lo mismo. El murmullo aumentaba, los estudiantes susurraban entre sí, y ella sabía lo que eso significaba. Estaba perdiendo el control de la narrativa, pero Britney no se rendiría tan fácilmente. Entonces, ¿estás diciendo que debemos simplemente aceptar el status quo? ¿Que no debemos luchar por cambios? Su voz mostraba una mezcla de frustración e indignación, porque si eso fuera así, estarías defendiendo la estasis. Estás diciendo que no importa cuán injusto sea el sistema, debemos someternos a él y esperar que algún día todo cambie por sí solo. Cruzó los brazos, enfrentando a Barron con una mirada desafiante. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que seamos pasivos ante la opresión? Barron no retrocedió ante la provocación. Nadie aquí dice que los cambios no son necesarios, Britney. Lo que digo es que deben hacerse de la manera correcta. Gesticuló levemente, manteniendo la mirada fija en ella. El verdadero progreso no sucede eliminando voces, sino escuchándolas todas. ¿Crees que los jóvenes son los únicos que quieren un futuro mejor? ¿Realmente piensas que todas las personas mayores de 50 años están en contra del avance de la sociedad? Respiró hondo antes de concluir. La historia nos demuestra que las revoluciones basadas en la exclusión nunca terminan bien. El camino no es dividir generaciones, sino unir fuerzas para cambiar lo que debe ser cambiado. El silencio en el auditorio era casi palpable. Muchos estudiantes, que al principio estaban entusiasmados con el discurso de Britney, ahora parecían meditar. Otros negaban con la cabeza, indecisos. Britney abrió la boca para responder, pero vaciló. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿El argumento de Barron tiene sentido o Britney tiene razón?
Comenta abajo y sigamos esta conversación. Aprovecha, deja tu like para fortalecer este debate, suscríbete al canal para más discusiones como esta y revisa uno de los videos recomendados. En el siguiente recuadro, nos vemos en el próximo debate. Britney sentía que su control sobre la audiencia se desvanecía. El debate no iba como ella esperaba. Su discurso siempre encendía pasiones, hacía vibrar a sus seguidores y enfurecía a sus opositores. Pero Barron no reaccionaba como los demás. No se exaltaba, no replicaba con insultos, no caía en el juego de la polarización. Al contrario, cada palabra que decía parecía desarmarla poco a poco. El público, que al inicio estaba claramente de su parte, ahora estaba dividido. Algunos seguían aplaudiendo sus palabras, pero otros negaban con la cabeza, murmuraban entre sí y parecían reconsiderar sus posturas. Respiró hondo y decidió intentar un enfoque diferente. Entiendo tu punto, Barron, pero estás ignorando un hecho crucial. Hizo una pausa estratégica, reuniendo su confianza. Las generaciones mayores tuvieron su oportunidad de gobernar. Ellas moldearon el mundo en el que vivimos hoy. Y mira a nuestro alrededor. Desigualdad creciente, crisis ambientales, sistemas anticuados que siempre benefician a los mismos, señaló a la audiencia. Los jóvenes heredamos problemas que no creamos. No merecemos la oportunidad de construir algo nuevo sin las mismas influencias que nos trajeron hasta aquí. Algunas cabezas asintieron y Britney sintió que recobraba algo de control, pero Barron aún no había terminado. Barron permaneció impasible, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Nadie niega que los jóvenes heredan desafíos, Britney, pero también heredan soluciones. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz resonante y convicción calmada. Cada generación enfrenta problemas y debe superarlos. Pero si descartamos el conocimiento acumulado por aquellos que vinieron antes, estaremos condenados a repetir los mismos errores. Gesticuló suavemente, señalando al público. Hablas de sistemas anticuados, pero ¿cuántos avances se han logrado gracias a personas que hoy tienen más de 50 años? Derechos civiles, innovaciones tecnológicas, revoluciones culturales. Pensar que solo los jóvenes pueden traer cambios es no reconocer el verdadero ciclo de la evolución. Britney tragó saliva. Quería replicar, pero se dio cuenta de que cualquier respuesta sonaría como una negación de la realidad. Barron tenía razón en un punto. El mundo no era solo un juego de culpas, donde los mayores fallan y los jóvenes lo arreglan todo. La verdad era más compleja. Y el silencio de la audiencia demostraba que muchos allí llegaban a la misma conclusión. ¿Pero qué pasa si simplemente no quieren cambiar?, intentó nuevamente con voz ligeramente vacilante. ¿Y si estamos condenados a vivir bajo las mismas reglas de siempre, esperando que las cosas mejoren por sí solas? El público contuvo el aliento. Esta vez, Britney no parecía estar atacando. Estaba preguntando. Y tal vez, por primera vez esa noche, realmente quería escuchar la respuesta. Barron notó el cambio en el tono de Britney. Por primera vez, su postura no era de ataque, sino de genuina duda. Y supo que ese era el momento oportuno para tocar el punto más importante. Britney, el cambio nunca surge de un solo grupo. No son solo los jóvenes quienes desean un futuro mejor. Así como no son solo los mayores quienes resisten el cambio. El mundo no es blanco o negro, está hecho de matices, de colaboración, de aprendizaje mutuo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asienten en la audiencia. Si descartamos a toda una generación, corremos el riesgo de repetir los mismos errores que condenamos. ¿Y sabes qué sucede? En algunas décadas, cuando seamos nosotros los mayores, surgirá una nueva generación que querrá excluirnos también. El ciclo se repetirá. ¿Realmente quieres eso? El impacto de esas palabras fue inmediato.
Britney frunció el ceño, sin poder responder de inmediato. El público, antes dividido entre aplausos y murmullos, ahora estaba completamente en silencio. Nunca había pensado desde ese ángulo. ¿Qué pasaría cuando su generación envejeciera? ¿Serían considerados prescindibles también? La idea la incomodó. Siempre creyó estar luchando contra la exclusión, pero en el fondo estaba promoviendo justamente aquello que criticaba. Sintió un nudo en el estómago, sus manos sudaban levemente y por primera vez esa noche se dio cuenta de que quizás había subestimado la complejidad del asunto. Respiró hondo. Nunca se había sentido así en un debate. Siempre había sido rápida, ágil, afilada. Sabía replicar cualquier argumento con intensidad, sin titubear. Pero ahora, ante esa respuesta sentía algo distinto, una duda incómoda, un malestar creciente. Y no era solo por ser contrariada, sino porque, en el fondo, algo en sus palabras ya no le parecía tan coherente. Por primera vez se preguntó si su visión del mundo era realmente tan incuestionable como creía. Miró al auditorio y notó que el público también había cambiado. Las expresiones exaltadas de antes habían dado paso a miradas atentas, reflexivas. Ya no había un grupo claramente a su favor, ni lados bien definidos. El debate ya no era una lucha por ver quién tenía la razón, se había transformado en un enfrentamiento interno, y Britney sentía ese conflicto en su interior. Las palmas de sus manos sudaban levemente, su pecho subía y bajaba con respiraciones aceleradas. Necesitaba decir algo, responder, pero por alguna razón su mente quedó en blanco. Por primera vez no tenía claro qué decir. El silencio en el auditorio parecía pesar sobre Britney como nunca antes. No estaba acostumbrada a titubear. Siempre había tenido una respuesta lista, una réplica afilada, un argumento para revertir cualquier situación. Pero ahora, ante la lógica implacable de Barron y la ausencia de aplausos automáticos de su audiencia, sentía un extraño vacío. Lo que la inquietaba no era perder un debate, sino darse cuenta de que, tal vez, estaba equivocada. Esa idea la consumía por dentro, porque significaba más que una simple discusión. Significaba cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. Miró a Barron, quien permanecía sereno, sin mostrar triunfo ni arrogancia. No estaba allí para vencerla, sino para debatir, intercambiar ideas, hacer que la gente pensara. Eso la desarmó aún más. ¿Y si había pasado demasiado tiempo luchando contra enemigos sin intentar realmente entender al otro lado? Sintió un nudo en el pecho. Por primera vez, comprendió que no necesitaba defender su argumento a toda costa. Lo importante no era salir victoriosa, sino salir transformada. Tragó saliva, ajustó el micrófono e hizo algo que jamás imaginó hacer frente a una audiencia. Britney bajó ligeramente la cabeza, respiró hondo y, al alzar la vista nuevamente, su expresión había cambiado. Ya no había desafío en su mirada, no había arrogancia ni necesidad de demostrar algo. Solo había un reconocimiento silencioso de algo que hasta ese momento se había negado a admitir. Tomó el micrófono con más suavidad que antes, y por primera vez esa noche, su voz salió sin aires de confrontación. «Yo», vaciló, sintiendo las miradas atentas del público sobre ella. Aquellos segundos parecieron una eternidad para Britney. Nunca había hecho algo así. Jamás se había permitido bajar la guardia. Necesito admitir que nunca había pensado de esa manera. Su voz no sonaba como la de alguien que se rinde, sino como la de quien finalmente abre espacio a otra perspectiva. El silencio en el auditorio se intensificó. Alguien carraspeó a lo lejos. Britney Parker estaba ante todos, reconociendo que podría estar equivocada. La audiencia contuvo la respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido.
Britney Parker, la oradora incendiaria, la activista intransigente, estaba de pie en el escenario, admitiendo que quizá había fallado en su visión. Los ojos de algunos estudiantes se agrandaron, otros se miraron incrédulos. ¿Sería eso una estrategia, un truco retórico o algo genuino? La misma Britney no lo sabía. Solo sabía que algo en su interior había cambiado. El orgullo que siempre la impedía escuchar al otro lado comenzaba a desmoronarse. Respiró hondo y continuó. Creí, durante mucho tiempo, que la única forma de cambiar el mundo era derribar todo lo que existía antes. Pero ahora entiendo que quizás el cambio real no se trata de destruir, sino de aprender a construir juntos. Sus ojos se encontraron con los de Barron, y por primera vez esa noche ya no había desafío entre ellos, sino un mutuo respeto. Algunos estudiantes empezaron a aplaudir tímidamente. Otros, aún atónitos, no sabían cómo reaccionar. Pero algo era seguro: nadie saldría de ese auditorio pensando igual que cuando había entrado. Los aplausos crecieron, primero vacilantes y luego con más fuerza. No era la ovación estruendosa que Britney solía recibir, sino algo distinto, algo más profundo. Era respeto, no por el discurso radical que había iniciado, sino por el valor de reconocer que quizá estaba equivocada. ¿Cuántas personas, ante cientos de espectadores, tendrían la humildad de hacer lo mismo? Esa noche, Britney comprendió que el verdadero poder no radica en tener todas las respuestas, sino en estar dispuesta a cuestionar las propias certezas. Barron, aún de pie, asintió levemente. No celebró, no sonrió con superioridad, no hizo ningún gesto triunfal. Simplemente miró a Britney con la misma serenidad de antes, como si supiera que esa era la verdadera victoria del debate. No ganar una discusión, sino cambiar una mentalidad. Volvió a tomar el micrófono. El progreso no es una guerra entre generaciones, es un diálogo. La frase quedó suspendida en el aire por un momento, como una verdad obvia que, hasta entonces, nadie había visto con tanta claridad. Cuando el debate se dio por concluido oficialmente, muchos estudiantes permanecieron sentados, asimilando todo lo ocurrido. No se trató simplemente de un enfrentamiento de ideas. Había sido una lección sobre humildad, sobre diálogo, sobre la complejidad de una realidad que tantas veces la gente intenta reducir a extremos. Britney bajó del escenario lentamente, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. Por primera vez, no sentía la necesidad de justificar o reafirmar su posición. Solo deseaba entender mejor. Barron caminó hacia ella y, para sorpresa de todos, Britney lo miró por un instante antes de extender la mano. El gesto fue sencillo, pero cargado de significado. No era un signo de rendición, sino de respeto. Él aceptó el saludo con naturalidad, sin arrogancia ni en palabras innecesarias. A su alrededor, el público murmuraba aún procesando lo que acababa de presenciar. Aquella noche, el debate no tuvo un ganador. Tuvo algo aún más valioso: una transformación. Cuando Britney salió del auditorio esa noche, el mundo le parecía un poco distinto. No porque sus ideas hubieran sido destruidas, sino porque habían sido desafiadas. Por primera vez, comprendió que el verdadero crecimiento no ocurre al reafirmar todo lo que ya creemos, sino cuando tenemos el coraje de cuestionar nuestras propias certezas. Y sobre todo, entendió que nadie cambia el mundo solo. El progreso no se trata de excluir voces, sino de aprender a escucharlas. Y ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál es tu opinión sobre este debate? ¿Estás más de acuerdo con Britney o con Barron? Comenta abajo y sigamos esta conversación. Además, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este y mira uno de los videos recomendados en la siguiente tarjeta. Nos vemos en el próximo debate.